Bueno, pues ahora vamos a hablar de hipertiroidismo, que pues se trata de la enfermedad endocrina más frecuente que sucede en gatos. Y bueno, la característica principal va a ser el incremento excesivo de las hormonas tiroideas, tanto T3 como T4, y desde luego pues todas las repercusiones que puede haber relacionadas a estos incrementos. Como generalidades, pues es una enfermedad que sucede en general en gatos eh, mayores de 8 años. Tiene una incidencia de en 300, 1 por 300 gatos. Sin embargo, pues esta incidencia se ha venido paulatinamente incrementando y pues las razones son varias. En parte, pues cada vez hay mejores técnicas y mejores métodos diagnósticos para esta enfermedad. Por otro lado, hay más conciencia tanto del clínico veterinario como de los propietarios de la alta frecuencia también de esta patología. Entonces, bueno, por esa razón la incidencia ha venido incrementando. No hay una predisposición específica de género ni de raza. La etiología, siempre el hipertiroidismo va a estar ocasionado por una hiperplasia adenomatosa, aunque puede recibir diferentes nombres o sinonimias como hiperplasia folicular benigna, bocio edematoso multinodular o adenoma. En general es un proceso neoplásico benigno que puede ser unilateral o puede ser bilateral. Esto sucede en el 98% de los casos y en el 2% de los casos se trata de un carcinoma que por supuesto hacer ya un comportamiento maligno pues puede tener inclusive otras complicaciones, pero más relacionado con las células neoplásicas, no tanto con la producción de las hormonas tiroideas. Esto en perros, por ejemplo, es diferente. En perros hay un mayor porcentaje o un alto porcentaje de carcinomas más que adenomas. Eh, Cuando se trata de un carcinoma folicular, pues solamente el 50% pueden llegar a causar hipertiroidismo en el gato. El otro 50% serán no productores. Entonces, en realidad estamos hablando más del adenoma. Llama la atención y últimamente ha habido revisiones con respecto a los factores de riesgo y con respecto a las etiologías de este adenoma porque les decía, llama la atención que no siempre es unilateral, sino que puede ser bilateral. Entonces eso sugiere que probablemente vía sanguínea pueda haber algún factor que pueda estar estimulando a estas células a que proliferen. Entonces se ha mencionado la posibilidad de ciertas sustancias nutricionales en los alimentos actuales, a lo mejor algún factor ambiental, factores de crecimiento, inmunoglobulinas, que puedan estar influyendo. Esto todavía no se conoce con total precisión, ¿no? Puede ser multifactorial. U oncogenes que desde luego, es decir, me refiero a mutaciones genéticas, alteraciones genéticas que, bueno, en general también explican muchos tipos, diferentes tipos de cáncer o de neoplasias. Estamos viendo aquí en las imágenes una tráquea y una tiroides aumentada de tamaño de forma unilateral. Aquí está la otra tiroides. Y bueno, este es un corte transversal también de tiroides y aquí se puede observar un tejido de nueva formación bien delimitado, que sería en este caso el adenoma. Histológicamente, pues esto es lo que se vería, es simplemente, en este caso es una área hipercelular, la cual está delimitada, no encapsulada, y bueno, pues todas estas células, todos estos tirocitos, también hay parte de tiroglobulina, de coloide, pues están produciendo hormonas tiroideas que son finalmente las que ocasionan el exceso de esta hormona. Como signos clínicos, desde luego que como cualquier otra enfermedad se tiene que hacer un buen examen físico, un examen físico completo. Se tiene que evaluar la historia clínica, el comportamiento del animal, porque todo eso pues nos va a aproximar al diagnóstico. Pero la parte del examen físico que definitivamente no debe faltar en ningún gato, por lo menos haciendo mayor énfasis en aquellos gatos arriba de 8 o arriba de 10 años, pero más si estamos sospechando de hipertiroidismo, pues no debe faltar la palpación
de la parte ventral de la tráquea, desde luego en búsqueda de algún aumento de tamaño. En este caso es el doctor Peterson, que ha trabajado bastante en hipertiroidismo. He revisado varios documentos relativamente actuales con respecto a diagnóstico, a factores de riesgo, fisiopatología, en fin, y particularmente el último que les estoy dejando a ustedes para lectura. Es un trabajo pues muy interesante y me parece completo, actualizado sobre métodos diagnósticos para hipertiroidismo, que en parte pues me ayudó para hacer esta presentación. Entonces son dos técnicas. En esta primera técnica que vemos aquí se hace con una sola mano, utilizando el dedo pulgar y el dedo índice y moviendo la mano de arriba hacia abajo, de preferencia con el animal rasurado para que haya una mejor sensibilidad al tacto. Y con ambos dedos se está evaluando también las dos tiroides y tratando de detectar un aumento de tamaño. Esta es otra técnica en donde se coloca al animal enfrente de uno y también con la cabeza viendo de igual forma hacia el frente. Eh, y bueno, aquí solamente con el dedo que puede ser el índice o el dedo medio, primero se hace la palpación de la glándula derecha o de la parte derecha de forma individual y posteriormente de la parte izquierda. De igual forma, de forma individual más que utilizando los dos dedos. Bueno, son las dos técnicas y en teoría, pues la mayoría de las veces se tendría que encontrar un nódulo. Por supuesto que esto no es en el 100% de los casos, pero sí es un hallazgo frecuente y recurrente. ¿Cuáles son los signos clínicos que vamos a encontrar en esta patología? Pues en términos generales también, así como en el hipotiroidismo, un signo clínico frecuente es el disminución en el metabolismo. En este caso, pues muchos de estos cambios van a estar asociados a los efectos fisiológicos de la excesiva cantidad de hormonas tiroideas y en general a un incremento en el metabolismo. De tal manera que puede haber pérdida de peso, hay alguna especie de balance energético negativo porque para la actividad que tiene el animal pues no es suficiente el consumo de alimento, entonces tiene que haber un catabolismo proteico, un catabolismo muscular para tratar de compensar la excesiva energía del animal. Entonces hay pérdida de peso, hay polifagia por la misma razón, es necesario consumir mayor cantidad de nutrientes asociado al metabolismo, alteraciones en comportamiento, se describe a estos animales como nerviosos, ansiosos, con una actitud, pues eso, ansiosa, a veces pueden ser inclusive agresivos. Se presenta también poliuria polidipsia y la poliuria polidipsia en parte se explica porque las hormonas tiroideas recuerden que tienen efecto a nivel cardíaco, inotrópico y cronotrópico positivo, por lo tanto incrementa también la tasa de filtrado glomerular y esto puede explicar en parte la poliuria polidipsia. Pelo descuidado, hay alteraciones gastrointestinales como por ejemplo diarrea y mucho de esto también lo explica la polifagia. A veces pueden tener consumo atípico de ciertos alimentos o por ejemplo de basura o algunos otros pues elementos que no sean propiamente alimento y eso puede generar alteraciones gastrointestinales. Las alteraciones respiratorias que suceden principalmente cuando se intenta contener al animal, por ejemplo, ya estando en el consultorio o en la mesa de exploración, ¿no? Se agitan, se excitan y entonces eso puede ocasionar cierto grado de disnea. Alteraciones cardíacas, puede haber una cardiomiopatía y esto asociado también a las hormonas tiroideas. Y bueno, también se ha descrito el hipertiroidismo apático, que pues suele ser la parte más grave de esta enfermedad, porque regularmente viene acompañado de alguna otra patología. El problema es que si el animal tiene hipertiroidismo, pero no tiene polifagia, es decir, no consume alimento, eh, tiene cierto grado de anorexia, bueno, pues esto puede ser todavía más perjudicial para el animal, ¿no? Entonces, regularmente este va a estar asociado a alguna otra patología que también se tendrá que tratar y bueno, aquí sí el pronóstico suele ser más reservado.
Bueno, esta es una imagen macroscópica de la relación que puede haber entre el hipertiroidismo ocasionado por un adenoma tiroideo y la influencia de sus excesivas concentraciones en plasma en sangre que puede tener a nivel de corazón, en donde aquí estamos viendo una hipertrofia importante del ventrículo izquierdo. Entonces, bueno, esta es parte de las complicaciones también de la enfermedad. Bueno, desafortunadamente los cambios en patología clínica, tanto hemograma como bioquímica y urianálisis, son inespecíficos. No hay ninguno, yo diría casi que nos pudiera llegar a orientar al problema. Definitivamente se tienen que hacer de cualquier forma porque esto nos va a ayudar más bien a tratar de detectar algunas otras enfermedades concomitantes, nos va a ayudar a evaluar el estado general de salud del animal y tendríamos mucho mejor caracterizada la enfermedad, pero no esperemos ver algún hallazgo específico que me oriente. Pero aún así se ha descrito eritrocitosis, varias son las posibilidades que están ahí descritas, acción directa sobre precursores eritrocíticos. Eh, Recuerden que así como en hipotiroidismo, la ausencia de hormonas tiroideas puede generarnos anemia normocítica, normocrómica no regenerativa. En hipertiroidismo, pues puede haber cierto estímulo de la eritropoyesis y entonces presentar eritrocitosis. Estimulación directa en la eritropoyetina y respuesta a la alta demanda de oxígeno por la hiperactividad, por el incremento en el metabolismo. Si hay una mayor demanda de oxígeno, se estimula el riñón también a sintetizar más eritropoyetina, la cual tiene influencia a nivel de médula ósea en los precursores eritrocíticos inmaduros. Entonces, puede haber eritrocitosis y el leucograma podría ser de estrés, ya sea un leucograma fisiológico mediado por catecolaminas o un leucograma como tal de estrés mediado por cortisol, por corticosteroides, o algunas otras alteraciones ya asociadas a diversas enfermedades. ¿Qué se pudiera llegar a encontrar en la bioquímica sanguínea? Incremento de ALT y AST suelen ser no una lesión hepática marcada, evidente, suelen ser a lo mejor incrementos ligeros y acaso moderados, y esto se ha descrito por hipoxia, por cierto grado de hipoxia tisular. Incremento de fosfatasa alcalina, pero principalmente de la isoenzima ósea. Recuerden que mencionábamos que las hormonas tiroideas pueden tener actividad sobre osteoblastos y también sobre osteoclastos, ya cuando hablamos de cantidades excesivas. Entonces puede llegar a incrementar la fosfatasa alcalina. Hiperazotemia, que suele ser más bien de origen prerrenal, puede ser por deshidratación o puede ser por catabolismo muscular. Y la hiperglucemia es transitoria y puede estar mediada tanto por catecolaminas como por cortisol, cualquiera de las dos, pero finalmente es transitoria. Bueno, ahora, ¿cuáles son las pruebas específicas? Porque los signos clínicos, desde luego que orientan, los signos clínicos tienen que hacer evidente la sospecha del probable hipertiroidismo. Las pruebas de patología clínica básicas no para nada confirman el diagnóstico, simplemente nos ayudan a estadificar el estado de salud del animal. Entonces necesariamente se tienen que realizar estas pruebas de función tiroidea. Aquí habría que decir que no hay ninguna prueba es 100% específica y 100% sensible. Pero en este caso, así como en hipotiroidismo, en este caso de hipertiroidismo, pues en realidad nunca se debe hacer la interpretación con analitos individuales, ¿no? De preferencia es la combinación de todo, porque no hay una sola prueba que sea única, que sea contundente o que sea confirmatoria, ¿no? Entonces depende de varios factores. Bueno, ¿qué pruebas se han descrito? Me parece que después de tener la sospecha de hipertiroidismo, lo que se tendría que hacer es la determinación de T4. Y pues en teoría esto tendría que ser sencillo, porque incrementos de T4 son suficientes para fundamentar el diagnóstico, ¿no? O sea, determinamos T4 y si está por arriba del valor de referencia, pues ya está confirmado, tiene hipertiroidismo. ¿Cuál es el problema? Otra vez, que muchas enfermedades o factores, particularmente enfermedades, pueden influir en las concentraciones de hormonas tiroideas. ¿De qué manera influyen? Regularmente las disminuyen.
De tal manera que podemos tener gatos con hipertiroidismo, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que las hormonas tiroideas están dentro del valor de referencia. Entonces, si T4 me sale dentro del valor de referencia, ¿descarto la enfermedad? No, no necesariamente. Si siguen teniendo la sospecha de hipertiroidismo, no necesariamente un valor de T4 dentro de valores de referencia me va a descartar la enfermedad. Tendría que hacer más estudios si es que lo sigo sospechando. Eh, ahí se encuentra el valor de referencia, lo que esperaríamos encontrar. En el 90% de los gatos está incrementada, o sea, tiene cierto grado de confiabilidad, pero no en todos los gatos necesariamente. T4 libre sucede también lo mismo que en hipotiroidismo. Cuando la determinación de T4 se hace por radioinmunoanálisis o por quimioluminiscencia, que suelen ser las técnicas más rutinarias, cuando la determinación de T4 total y libre se hacen bajo la misma técnica, todavía hay controversias de cuál sea mejor determinar, si T4 total o T4 libre. Algunos mencionan que T4 libre sería un poquito más confiable que T4 total, cuando estamos hablando de la misma metodología. Sin embargo, cuando estamos hablando de esta especie de radioinmunoanálisis modificado por diálisis de equilibrio, es mucho más confiable la T4 libre. De cualquier forma, se debe interpretar siempre teniendo de forma previa el valor de T4 total, porque también ha sucedido que la T4 libre puede estar mucho más incrementada, inclusive en gatos que no tienen hipertiroidismo. T4 libre medida por diálisis de equilibrio. Entonces igual en ese sentido pudiera confundir, pero pudiera llegar a ser más confiable que T4 total medida por radioinmunoanálisis o quimioluminiscencia. Se presentan estos resultados de diferencias entre T4, T3, T4 libre y TSH en gatos ya con confirmación de hipertiroidismo. Y entonces aquí pues el autor lo que trata de hacer con esta comparación es ver pues cuál de los estudios pudiera llegar a ser más confiable. Si se fijan aquí T4, esto es T4 total medido por radioinmunoanálisis o quimioluminiscencia. T4 total, esta es la media, esta línea horizontal que vemos aquí es la media. Entonces, la mayoría de los gatos van a tener incremento de T4. Esto podría ser suficiente para el diagnóstico. Sin embargo, algunos de los gatos pues siguen estando dentro del valor de referencia. Estos son justamente los que nos pueden complicar el diagnóstico y son en los que tendríamos que saber qué hacer. Cuando hablamos de T3, en realidad T3 no es una prueba que se recomiende ya, ni para hipotiroidismo ni para hipertiroidismo en general. No es más confiable que T4 y no apoya el hacer la determinación de ambas. Aquí estos resultados muestran que la media de los gatos pues sí está por arriba del valor de referencia, pero hay una mucho mayor proporción de gatos con hipertiroidismo en donde la T3 sale dentro del valor de referencia, ¿no? Y además si se fijan el intervalo es mucho más amplio, ¿no? Es mucho más amplio el intervalo. Pero bueno, una mayor proporción de gatos no tiene alteraciones en T3 a pesar de tener hipertiroidismo, o sea, es menos confiable que la T4. Cuando estamos hablando de T4 libre, si se fijan, la media está mucho más arriba. O sea, aquí más bien la mayoría de los gatos tiene un incremento de T4 libre y solo unos pequeños datos o una pequeña, muy pequeña proporción podría llegar a tener valores de T4 libre dentro del valor de referencia. Entonces, en teoría, esta prueba puede ser más confiable que T4, pero no se recomienda hacerla de forma individual, sin tener los valores de T4, porque también recuerden que si se ha descrito, en este caso, incrementos marcados de T4 libre en animales sanos, ¿no? Entonces, siempre cuando tienes T4 incrementa más la sensibilidad y especificidad del diagnóstico. Y TSH, que en realidad TSH yo creo que es, pues recientemente se están haciendo estudios con respecto a la determinación de esta hormona para diagnóstico de hipertiroidismo.
en donde nosotros esperaríamos que TSH estuviera disminuida. ¿Por qué razón? Porque si tenemos incrementos marcados o excesivos de las hormonas tiroideas de T3 y de T4, van a ejercer una retroalimentación negativa sobre hipófisis, y entonces hipófisis tiene que disminuir la síntesis de TSH, ¿no? Ese sería, en términos generales, eh, el fundamento de esta prueba. Sin embargo, no existe una TSH específica canina, perdón, felina, y hasta el momento se utiliza la canina. Entonces hay dudas todavía con respecto a su interpretación o utilidad, ¿no? Pudiera hacerse a lo mejor para corroborar resultados, pero tampoco determinarse solamente de forma individual. Bueno, esto se sugiere, este es un esquema que me parece claro, de seguimiento para la aproximación diagnóstica de hipertiroidismo. Entonces, si sospechan de hipertiroidismo, si tenemos ciertos signos clínicos como pérdida de peso, a lo mejor polifagia, taquicardia, si a la palpación presenta algún nódulo, pues todo esto clínicamente va a sugerir hipertiroidismo. Simplemente hace falta confirmarlo, y es aquí donde viene la parte pues interesante, ¿no? De la enfermedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Medir T4 total por las técnicas rutinarias o convencionales. ¿Qué posibilidades tengo? Bueno, que T4 total se encuentre normal y además dentro de valores bajos, por lo menos 2/3 partes. Me refiero al valor de referencia. O sea, T4 básicamente está sin duda dentro del valor de referencia. ¿Qué decisión tengo que tomar aquí? Bueno, pues no tiene hipertiroidismo, ¿no? Y se puede hacer una segunda evaluación en 6 meses, porque el problema también con el diagnóstico, cuando hay dudas en el diagnóstico, puede ser, o una de las causas es porque es un hipertiroidismo inicial y los cambios no son tan evidentes, los cambios son más sutiles. Bueno, entonces, en este caso, descarto hipertiroidismo. Pero aún así, dado que presenta signos clínicos que me sugieren fuertemente la enfermedad, podría dar el siguiente paso a pesar de que me salga en valores de referencia normales bajos. Tengo otra posibilidad, que el resultado esté dentro de valores de referencia normales pero altos, o sea, tendiendo hacia el valor mínimo cercano, perdón, hacia el valor, o sea, tendiendo hacia el valor más alto, pero normal. Y aquí dice, bueno, más de una tercera parte del valor de referencia, ¿no? Entonces casi está por arriba del valor de referencia, pero todavía no. Entonces, ¿qué decisión tengo que tomar aquí? A lo mejor tiene alguna otra enfermedad extratiroidea que pueda estar inhibiendo o que pueda estar disminuyendo las hormonas tiroideas. Entonces, tratar de identificar esa enfermedad, y ahí es donde resulta de utilidad las pruebas de laboratorio, el hemograma y la bioquímica y el urianálisis, porque entonces puedo detectar alguna otra alteración concomitante y tratar de realizar la terapia necesaria para mejorar esa condición, ¿no? Entonces, identificar y tratar cualquier enfermedad no tiroidea, y entonces sí, se repite T4 total, ¿no? Por radioinmunoanálisis o quimioluminiscencia. De igual forma, aquí, si me sale normal bajo, pero sigo sospechando de la enfermedad, bueno, repito T4 y trato de identificar cualquier otra enfermedad. Ahora, ¿cuál puede ser el siguiente resultado? Que nuevamente me vuelva a salir el valor de T4 normal bajo. Y aquí, pues ya, definitivamente, ya estoy repitiendo el estudio, ya estoy tratando enfermedades extratiroideas y sigue la T4 normal bajo, pues no tiene hipertiroidismo, ¿no? Quizá pudiera en 6 meses volver a hacer la determinación de T4, y entonces conforme progresa o avanza la enfermedad, ya podría tomar otras decisiones dependiendo del resultado. Ahora, ¿qué otra posibilidad tengo? Que el valor siga estando normal tendiendo hacia arriba, normal alto. O sea, igual que como lo tenía anteriormente. Aquí, si todavía siguen sospechando de hipertiroidismo y ustedes creen que estos valores
no son tan confiables. No es que no sean confiables, simplemente que pudieran estar subestimados. ¿Qué podrían hacer? Me refiero a pruebas más específicas, medir T4 libre, pero por radioinmunoanálisis, perdón, por diálisis por equilibrio, que no es una técnica disponible o accesible y además que es costosa. Pero bueno, hay casos particulares en donde pues se puede mandar las pruebas a laboratorios específicos en Estados Unidos o en otras partes. Entonces se puede medir T4 libre por diálisis por equilibrio, se puede medir TSH, que por sí sola no sirve, pero ya en combinación del resto de los resultados apoya. Se puede hacer la prueba de supresión con T3 o se puede hacer la cintigrafía de tiroides. Cintigrafía tiene otro nombre en español que ahorita no recuerdo, no sé si es gamografía, no recuerdo bien. Eh, Porque me parece que cintigrafía es una mala traducción del inglés o en español no es esa la palabra. Pero en todo caso, esta sería la prueba más sensible y más específica. Tampoco está disponible, tampoco es accesible. Y esta no es una prueba de laboratorio, este es un estudio clínico. Sin embargo, de todo lo que tenemos a la mano en hipertiroidismo, esta sería definitivamente la mejor, la más confiable. Te dice con mucha certeza y con mucha seguridad si hay una hiperactividad a nivel de glándula tiroides. Bueno, y ya con cualquiera de estas pruebas simplemente confirma el diagnóstico. Y la otra posibilidad es que al determinar T4 total esté claramente por arriba del valor de referencia y ya confirmó el diagnóstico. Entonces, la prueba de supresión con T3, que todo esto, el diagnóstico en patología clínica en general tiene que ser así escalonado, ¿no? Tendremos que empezar por las pruebas básicas y posteriormente ir subiendo, incrementando el nivel de los estudios paulatinamente. Es decir, esta prueba no tiene caso recomendarla desde el inicio. Eh, entonces, en teoría, esta prueba y a lo mejor la determinación de TSH y lo que llamábamos la cintigrafía, son pruebas para el diagnóstico de estos casos más complicados de hipertiroidismo sutil o en etapa inicial, donde seguimos teniendo una fuerte sospecha de la enfermedad, pero las pruebas que tenemos más específicas para diagnóstico pues nos han salido negativas, ¿no? Entonces con esta en teoría podría mejorar la eficacia del diagnóstico. Entonces, ¿cómo es la supresión de T3? Bueno, independientemente aquí un poco del protocolo, vamos a ver el fundamento. Cuando yo administro T3, recuerden que T3 es la hormona que tiene la actividad fisiológica, la que tiene la capacidad de influir en la hipófisis para inhibir el, el eje o para causar retroalimentación negativa. Entonces, cuando yo administro T3, lo que estoy buscando es suprimir a la glándula, suprimir a la hipófisis. Y al suprimir a la hipófisis, disminuye la hormona TSH. Y al disminuir la TSH, disminuye el estímulo hacia la glándula tiroides. Y por lo tanto, cuando determino T4, es decir, se tiene que determinar T4 antes y T4 después. Cuando determino T4, en consecuencia tendría que estar disminuida también. Eso es lo que tiene que suceder en un animal normal. Sin embargo, ¿qué pasa si tengo hipertiroidismo? Bueno, yo voy a administrar T3. La T3 va a suprimir a la hipófisis. La hipófisis va a disminuir la síntesis de TSH. Y yo esperaría que la TSH hiciera que se disminuyeran las concentraciones de T4. Sin embargo, dado que aquí en la glándula tiroides hay un adenoma, pues la producción de T4, de hormonas tiroideas, particularmente T4, es autónoma y no responde a la influencia en la disminución de la TSH. Entonces T4 seguiría incrementada. ¿De acuerdo? Ese es el fundamento. Ya el protocolo, pues ya ustedes lo pueden revisar. En general, se administran 25 microgramos de T3 cada 8 horas por 2 días y una séptima en la mañana del tercer día. Y se va a evaluar T4 nuevamente antes y después. No, más bien, T4 aquí en este caso es entre 2 a 4 horas después del último tratamiento. ¿Cómo lo interpreto? Bueno, pues con valores de referencia, ¿no? Si se encuentra arriba de 25 nanomoles por litro, significa que no logramos suprimir a la glándula tiroides,
por lo tanto tiene hipertiroidismo. Y si está por debajo de 17 nanomoles es en gatos normales. Siempre hay una ventana entre 17 y 25, una ventana gris, una ventana en donde pues no se puede confirmar o descartar el diagnóstico, ¿no? Si están por arriba o por abajo de los referidos, ya podremos confirmar el diagnóstico. El problema muchas veces de esta prueba es que eh, se tiene que dar la T3 por vía oral y muchos gatos pueden ser renuentes, agresivos o los propietarios si, pueden no darle o darle de forma errónea eh, la T3 y si no se da de forma precisa en los horarios y en las cantidades, pues no estaríamos influyendo en el eje como nos gustaría y eso puede ser una de las causas de resultados también no confiables, ¿no? Ese es el inconveniente que tiene esta prueba, además del tiempo que tarda. La otra es estimulación con TRH. Aquí el fundamento es que yo administro TRH y TRH va a estimular a la hipófisis y la hipófisis tendría que incrementar la síntesis de TSH. Eso es lo que esperaría ver de manera normal. Pero fíjense que aquí hay un detalle. Sí va a haber incrementos de TSH, pero ¿cómo es la interpretación? Si el incremento es menor del 50% al valor basal de T4, significa que tiene hipertiroidismo. Y si el incremento es mayor del 60%, significa que es normal. ¿Por qué razón? Porque yo aquí estoy administrando TRH. Pero ¿qué pasa si yo tengo hipertiroidismo? Si tengo hipertiroidismo, significa que la hormona T3 está ocasionando retroalimentación negativa sobre la hipófisis. Es decir, está inhibiendo a la hipófisis. Entonces, cuando yo administro TRH, puedo ver incrementos en TSH y puedo ver incrementos de T4, pero no son incrementos marcados. ¿Por qué razón? Porque la hipófisis está siendo crónicamente inhibida por la T3. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que sucede en un gato normal? Administro TRH, TRH sintetiza TSH, TSH actúa en glándula tiroides para incrementar T4. Entonces tendría incrementos de T4 arriba más del 60% de lo normal o de la basal. Entonces ese sería el fundamento. Aquí estaríamos trabajando más a nivel de hipófisis, ¿no? Si ha estado o no suprimida crónicamente. ¿Cuáles son las ventajas? Pues esto se hace en mucho menor tiempo, no se requieren los 3 días que para la supresión de T3. Y desventajas que puede haber reacciones colaterales con la administración de la TRH. Bueno, esto es todo en gatos. Espero haber sido claro. Y si no, desde luego que pueden vertir sus observaciones, comentarios en el foro y ahí lo podemos seguir discutiendo. En perros en realidad no hay tanto que decir. Se presenta regularmente en perros arriba de 8 años, no hay predilección, de género. Eh, es el 1 al 4% de todas las neoplasias, o sea, el carcinoma tiroideo no es una neoplasia rara, no es una neoplasia rara. La mayoría van a ser carcinomas, esto es a diferencia del gato, ¿no? En el gato la mayoría son adenomas, el 98%, pero en el perro no. En el perro la mayoría van a ser carcinomas y también la mayoría son eutiroideos, es decir, estas son neoplasias no productoras, neoplasias que no nos van a causar hipertiroidismo. Entonces, en realidad, la complicación más que el hipertiroidismo es el proceso neoplásico maligno y el hecho de que involucre pues ciertas zonas vitales, ¿no? Particularmente la tráquea. Además de esto, que es la posibilidad de metástasis, es una neoplasia con alto grado de metástasis, principalmente a pulmones, y bueno, pues esto desde luego que ya hace que el pronóstico sea negativo, reservado. Los signos clínicos en general van a estar asociados con eso, con la presencia del tumor que va a ser muy evidente, que va a ser palpable. Entonces puede tener disnea, tos, disfagia, vómito, anorexia, pérdida de peso, ¿no? Signos, estos dos últimos más igual pueden ser como sistémicos, producto del cáncer, y el resto de los signos, pues es más por obstrucción mecánica, ¿no? De la neoplasia. Y cuando sí hay
hipertiroidismo en esos casos, en esos poco porcentaje de casos que sí puede haber hipertiroidismo, pueden presentar poliuria polidipsia y pérdida de peso. Es decir, el gato es mucho más sensible a las hormonas tiroideas, muchísimo más sensible que otras especies, o aquí en particular que el perro, porque a pesar de que sí sea funcional y sí tenga hipertiroidismo, en realidad estos signos clínicos no afectan la vida del paciente. De tal modo que tratar de hacer pruebas específicas para diagnóstico de tiroides, como dice aquí, podrá tener fines académicos nada más, pero en realidad aquí lo que preocupa es la neoplasia maligna, ¿no? Diagnóstico, el examen clínico, les decía, pues obviamente suele ser muy evidente el carcinoma en la parte ventral del cuello. Se tiene que hacer de todas maneras una citología clínica porque en esa zona podemos tener linfonodos, podemos tener glándula salival, ¿no? Y para confirmar que en realidad las células neoplásicas son de tiroides. Citología ayuda, biopsia desde luego también, pruebas de laboratorio pues para estadificar el estado de salud del animal, nada más, radiografía de tórax por la posibilidad de metástasis. Bueno, esto ha sido todo de este tema. Muchas gracias.